¿Y qué es lo que sucede con la enseñanza de historia de la lengua? En una universidad, que por suerte no es la nuestra, una persona, una profesora, me pedía alguna ayuda para una materia que le estaban dando. Era una de esas universidades en línea. Bueno, déjame decir que no era la tercera edad, porque piensan de una vez en tercera edad. No era la tercera edad ni era la UAPA, era otra universidad. Entonces, le pregunto que qué le daban, y lo que le daban era un libro de historia de la literatura. Y cuando veo los apuntes, lo que le daban era, le contaban algo sobre la historia del español, que los romanos invadieron la península, que el tal año, y que se transformó la lengua, y que eso se extendió por todo el centro de la península, talalán, talalán, una historia, un cuento cualquiera. Así se da la historia de la lengua en alguna parte. En nuestra universidad también predomina, tengo la impresión, he visto alguna tendencia, predomina hablar de los hechos externos que decía el doctor Roa, que forman parte de la historia de la lengua. Y otros, un poquito más preocupados, hablan de algunos casos de evolución fonológica de la lengua española. Pero la historia de la lengua española es mucho, y la de cualquier lengua, es mucho más compleja. Es la asignatura más compleja que hay, por lo menos en el área de lingüística, porque ella subsume todas las asignaturas, todo el conocimiento lingüístico, hay que ponerlo en práctica, tanto en el estudio como en la enseñanza de la historia de la lengua. Un profesor de historia de la lengua tiene que saber mucha fonética, pero mucha fonética, mucha fonología, morfosintaxis, especialista, léxico-semántica, tiene que saber un poco de semiótica también, porque todo eso está implicado en la historia de la lengua. Porque la historia de la lengua se puede ver desde cuatro perspectivas. Se puede ver desde un punto de vista externo, como enseñaba el maestro Benavides, o sea, como nos enseñaba a nosotros, que había una historia externa y una historia interna, y que se pueden ver en perspectiva diacrónica y sincrónica. Esa historia externa lo que ayuda a explicar algunos fenómenos que tal vez las tendencias internas de la lengua no la puede explicar. Por ejemplo, ¿por qué decimos limpio y no límpido si límpido era mucho más culto que limpio? Entonces ahí viene, hay que ir entonces, ¿qué sucedió en el español preclásico que hizo que ya palabras que estaban establecidas como limpio y que no suene vulgar decir limpio, sin embargo, candado suena vulgar, porque hubo una tendencia que hacía, que era renacimiento, pre-renacentista, que quiso que se volviera a los clásicos. ¿Y cuál era la lengua clásica? El latín, se podía volver al griego, pero nosotros al latín, y así se reintrodujeron nuevas palabras al español, porque ya se le podía llamar español en ese entonces, y eso, entonces, ese dato histórico externo ayuda a explicar ese dato interno. Para eso es que sirve la historia interna. Pero reducir la enseñanza de la lengua a contar los hechos externos no tiene ninguna importancia. Eso se puede dar en octavo curso, se puede dar en cuarto bachillerato, etcétera. Pero en la universidad solo tiene sentido si es para luego aplicarla en los fenómenos lingüísticos. Fíjense que ni siquiera la periodización que se hace coincide. La periodización que se hace de la historia de la lengua es distinta si se hace desde los hechos externos a si se hacen desde los hechos internos. Por ejemplo, el periodo llamado desde el punto de vista historia externa, el dominio musulmán, que muchos libros tienen como periodo la invasión musulmana y su dominio, eso duró, ¿cuánto? 8 siglos, desde el 711 hasta 1492, casi 8 siglos. Ahora, como historia externa, ese es un periodo. Saber qué pasó en esos 8 siglos que se dieron esas batallas, esa guerra
de liberación, que le llaman de reconquista, pero en verdad era de liberación de los territorios. Se dieron divisiones entre los califatos que existían en España. Se dieron intentos de imposición de religión, de la religión, porque coincidió que ya el Corán estaba escrito y los musulmanes estaban en expansión. Recuérdense que en el 606 por ahí Mahoma ya había comenzado a predicar. Todos esos son hechos externos que pueden ayudar a explicar. Ahora, ahí se dio un periodo llamado español primitivo, antiguo. Se dio el español preclásico, digo, el español preliterario o antiguo, que es lo mismo, el español medieval, el español preclásico. Desde el punto de vista interno, esos son 3 periodos. ¿Por qué? Porque todo español preliterario se está refiriendo a la condición de ágrafa, que era el romance hispánico. Era una lengua sin escritura, ágrafa. Entonces, preliterario se está refiriendo a un hecho interno de la lengua, tal vez el hecho principal, y por eso lo toman como parámetro para designar ese periodo desde el punto de vista lingüístico o de la historia interna de la lengua. Le van a llamar español medieval y ahí hay una mezcla, pero la palabra español le da el sentido que van a estudiar los hechos que acontecieron dentro de la lengua en ese periodo medieval, que va desde el 700, desde 1140 hasta 1384. Ya en 1384, por hechos externos, pero todo esto a posteriori, como la historia, los historiadores, Rafael Lapesa, Manuel Aybar, Alonso Zamora Vicente, Manuel García de Diego, Benavides, coinciden en que a partir de ahí el español comienza a dar nuevos cambios internos, y por eso, fíjense cómo periodizar la lengua desde el punto de vista externo es muy distinto a periodizarla desde el punto de vista interno. Lo que desde el punto de vista de los hechos externos que incidieron en la historia de la lengua, el dominio musulmán en su solo periodo, desde el punto de vista interno, en esos casi 8 siglos, se desarrollan 4 hitos importantes en el desarrollo o en la evolución en todos los aspectos de lo que hoy llamamos español, que muchos reivindican que sea castellano. Es una discusión que se ha librado y los principales lingüistas, entre ellos nuestro maestro Carlis Benavides, no sé si Carlis también, pero Benavides me consta, reivindicaban con buenas razones. Eso es una discusión superada, que eso de castellano obedece más a un criterio político de lucha, nacionalismo, etcétera, que los lingüistas no, un estudio lingüístico no toma en cuenta en eso. Tal vez la sociolingüística lo toma para explicar ciertas actitudes, pero obviando eso porque no es lo que nos interesa, sino vista todas estas dificultades. Algunos profesores, yo diría que el más inquieto ha sido Edward Valentín, dice, pero es que hay que plantear, la universidad debe tener entonces un método que se establezca entonces cómo enseñar la historia de la lengua. Me dice, mire profesor, pero usted tiene un método que a mí me ha dado resultado. Vamos a resucitarlo. Yo le agradezco enormemente porque él hasta paper está escribiendo sobre un método, y a veces las personas hacemos propuestas, la dejamos ahí, morimos, y después a los muchos años alguien la retoma. Tengo la gran suerte que Edward la está retomando estando yo vivo, y así puedo ver tal vez algunos resultados. Entonces, ¿qué sería el método APEA? Yo voy a presentarlo. Edward va a dar una especie como de muestra de cómo le ha funcionado a él. Bueno, yo lo que creo es que en vez de dar esa historia externa, necesitamos entonces un método que nos ayude a integrar todo el conocimiento. Yo creo que, miren, cuando estudiamos con Benavides, criticaba justamente esa práctica. Yo lo que estoy retomando esas ideas de que la historia de la lengua no se puede reducir a su visión externa.
Entonces, en su tiempo, nos explicó un proceso que le llamaba evolución. Había que presentar, él nos daba, por ejemplo, una palabra en latín y aplicando todas las tendencias que él nos había explicado, todos los posibles fenómenos, nosotros teníamos que llegar al resultado. Pero él criticaba que muchas personas no conocían realmente la lengua. Lo más que podían era hacer una especie de adivinanza, y era adivinar, y obviaban entonces el proceso evolutivo. Voy a compartir pantalla para mostrarle más o menos de qué se trata. El método, digamos, reduccionista, pero que es superior al método de contar la historia de la lengua. Era decir, bueno, la palabra pedínculo, ¿qué debe dar desde el punto de vista de lo que ustedes saben? Lo decía él. La palabra pedínculo, ¿cómo pudo evolucionar? Entonces muchos adivinaban o la cogían por ahí o tenían una lista de palabras y ponían la respuesta. Como en matemática, que te dan un problema y da 69 y cualquiera puede, mirando al otro, poner el 69. Y a mí me mortificaba eso, que a veces yo seguía todo el proceso, tal vez de una ecuación de segundo grado, y al final puede ser que yo en algún momento del proceso perdí un signo y me dio menos 69, que me pusieran malo, mientras que otro que miró sin saber ni hostia de eso puso sus 69. Porque entonces Benavides decía, lo importante es el proceso. Y con lo cual estoy totalmente de acuerdo. Que tú te equivoques o no, eso es algo coyuntural que tú mismo podrás superar si sabes seguir el proceso. Entonces lo que le decía es esto. Vínculo da piojo y cualquier, o sea, evoluciona hasta transformarse en piojo. Fedíncula da endija. Fungus da hongo, por eso fungicida, etc. Fibra da hebra, por eso algo fibroso es hebroso. Semicoptare da sancocho. Por eso no tengan miedo en decir sancocho, es sancocho, no es salcocho, como dice la gente. Eso viene del latín semicoptare, que era como semicocido, porque desde los prerromanos ya había alimentos precocidos. Por eso, en español tiene que ser el sancocho nuestro. Al principio se cogía como que era algo así, medio una zambumbia de todo, y por eso es semicoptare. Fíjense que bizcocho he cocido arriba y abajo, bizcocho. Lo que pasa es que el bizcocho antiguo era la arepa de hoy, que es fuego por arriba y fuego por abajo. No piensen que cuando los latinos decían bizcocho 2 veces cocido, se estaban refiriendo a de hoy, sino era una harina que le ponían fuego arriba y fuego abajo. O sea, semicoptare da sancocho, capitia da cabeza. De ahí viene caudal, de ahí viene la palabra capicúa. Capicúa es por la cabeza y por la cola, lo que juegan domino. 25 capicúa, porque es una ficha que va por la cabeza y por la cola. Cúa es de coda, y coda era cola en latín. Hasta ahí, eso es superior al método, digamos, trivializante de la historia de la lengua, que es contar los hechos externos. Esto es superior, pero no es suficiente, porque eso se lo puede aprender de memoria cualquiera. Además, con esa forma de explicar la historia interna, no se integra conocimiento. Simplemente se aprenden de memoria informaciones. Y con todo y eso, es superior a la enseñanza superficial que reduce la historia de la lengua a los hechos históricos que decía, y sociales, culturales, en esa esquina. que decía el doctor Roa Ogando al principio. Entonces, Benavides aconsejaba que se siguiera el proceso evolutivo, lo cual ya significaba un proceso de avance. Por ejemplo, como pedículo se transformó en piojo. Por eso existe la palabra pediculosis, la han oído, que cuando le dan por los piojos mucha comezón, o pediculosis, sí. Entonces, la evolución debió ser piéculo, eiclo, eijo, piojo. Claro, yo lo pongo fonológicamente,
Eso no es una H, es el sonido. Y aquí, cuando ustedes vean K de ahora en adelante, ese sonido, no importa que se escriba con C, con Q, con K. Al final, para que no quede duda, pongo la parte ortográfica. Fíjense que eso representa un avance importante con respecto a las dos etapas anteriores. Hasta ahora tendríamos tres tipos de maestros. Los superficiales, que reducen la historia de la lengua a los hechos históricos o externos, sociales, lo que hace un intento de vincularla a la parte fonética, fonológica, a la parte intrínseca o inmanente, diría Saussure, de la lengua, pero que se quedan simplemente en la primera y en la última etapa del proceso. No se ve la evolución. Y lo que nos enseñaba el profesor Benavides, que había que seguir el proceso evolutivo, trazarlo, y verán que eso no es arbitrario. ¿Por qué debió dar peiculo? Primero que peiculo, eso tiene sentido, y primero que peiculo, pejo, piojo, eso lo va a explicar el conocimiento que se tiene de los hechos fonéticos y fonológicos en este caso, porque este es un ejemplo fonológico. Pero la historia de la lengua se puede explicar y debe explicarse la evolución léxico-semántica, la evolución sintáctica. De hecho, Alonso Zamora Vicente tiene un libro enorme dedicado solo a la evolución sintáctica de la lengua española. Entonces, pedíncula pasaría, bueno, menor que significa que viene de, en la nomenclatura de la edición diacrónica, y mayor que significa que lo que está a la derecha se deriva de lo que está a la izquierda, para lo que me están dando seguimiento. Y eso que ustedes ven H, pues ya ustedes saben que eso no es H, es un sonido, el sonido de la J actual. Fíjense cómo fue todas las etapas evolutivas que nos enseñaba el maestro Benavides, hasta que finalmente lo ponemos ahora en dija, lo ponemos ortográficamente para que los estudiantes no se nos pierdan en dija. Ya le dije de esta, le dije de esta. Le dije, una palabra importante, no la voy a detallar toda. Fíjense que cuajar y coagular, cuando la gente todavía popularmente dice, se le cuajó la sangre. Tiene sentido. Ahora, deben tener pendiente algo. En lingüística diacrónica se considera cultas las palabras que están más cerca a la lengua original. No necesariamente porque la hablen hoy las personas más cultas. Por ejemplo, la palabra lamber es más culta que lamer. ¿Por qué lamber es más culta que lamer desde el punto de vista de la lingüística diacrónica? Porque lamer se deriva de lambere del latín, mientras que el lamer ya ha pasado por más etapas evolutivas. Sin embargo, en sentido sincrónico, en el sentido que hoy se le da en la lingüística la sincronía. Miren aquí lo que le decía. Como cuajar, la palabra cuajar es más popular que coagular, porque coagular está más cerca del latín. No bueno, aquí coinciden que la hablan las personas cultas. Se le llama cultismo porque justamente fueron los cultos, los sacerdotes, las noblezas, etcétera, que en el siglo XIV, en 1300 en adelante, quisieron que se volviera al latín porque consideraban que era la lengua que daba prestigio, que hablar bien en ese entonces era aproximarse al latín. Como mucha gente que pretenden que hablar bien hoy es aproximarse al español peninsular. Ustedes saben, desde el punto de vista sociolingüístico, eso es un dislate. Pero, claro, hay de todo en la viña del Señor. Pues cuando hablamos de culto en lingüística diacrónica, estamos hablando que está más cerca de evolutivamente. Una palabra, por ejemplo, miren esta, solitario, Dios solidario, Dios solitario y Dios soltero. ¿Cuál es la más culta de todo? Solidario. ¿Cuál es la más popular? Soltero. ¿Por qué? Porque fue la que más estadio evolutivo tiene. Cuando se da eso, que se ha un paso de avance ha sido, se ha incorporado
unos conceptos como los cognados o dobletes fonológicos o los falsos amigos. ¿Qué son entonces los cognados? Son palabras que han evolucionado de una misma raíz, pero y que guardan todavía cierta coincidencia o afinidades semánticas. Por ejemplo, estudiante es un cognado, en francés étudiant, en inglés student, en español estudiante, provienen de la misma raíz. Entonces se trata de cognado. A veces se dan doblete lingüístico como donna y dueña, que también es un cognado. En este caso un cognado intralingüístico porque está dentro de una misma lengua. Y a veces se dan los falsos amigos, que son cognados engañosos. Por ejemplo, en Nueva York, que es donde más lo he oído, los hispanos a la biblioteca le dicen librería. Yo voy para la librería porque lo engaña creyendo que es un cognado de library, pero library en inglés es biblioteca, no librería, pero por lo semántico la parecida sería bookstore, sería la librería. Entonces, ese tipo de palabras que están relacionadas etimológicamente, pero que tienen significación distinta, se llaman falsos amigos porque son falsos porque pueden engañar a cualquiera en las traducciones. Y a veces también hay falsos amigos semánticos. Por ejemplo, dicen soportar, de support. En inglés, support es darte sustento. No es como que yo no soporto a fulano o yo lo soporto. Soportarlo es darle dinero, darle, si mantiene su niño, dice que lo soporta. Eso cruce. Fulano soporta a sus hijos, o sea, que le da sustento. Esos son falsos amigos. Una palabra, fíjense la cercanía que hay entre fastidio, hastío. Están muy cerca. Son entonces cognados que se debe integrar la historia interna de la lengua porque ayuda a la ortografía y ayuda a tener una visión incluso cultural y hasta antropológica de la lengua. Esta palabra me gusta mucho porque fíjense como la palabra domina, en latín era dueño, el que dominaba, pasó a decir doña y dueña. En el amor, dice Enrique Sánchez Costa, que a partir de la caballería surgió una especie de amor o de poesía romántica y de amor romántico donde la mujer comenzó a verse, aunque sea de manera ficticia, como la dueña. Y eso explica por qué en doña, incluso no le llaman doña a cualquiera en español. Doña debe tener cierta categoría de poder, para llamarle la doña. Y ha perdido el sabor romántico, pero qué lindo sería que la doña fuera la dueña también, que la compañera fuera su dueño, que fueran dueños mutuos, o sea, que tiene su raigambre romántica todavía, como diría Enrique Sánchez Costa. Entonces, todavía estoy en la presentación del método para lo que se están preguntando, ¿en qué consistiría el método APEA? Fíjense que aquí a la izquierda casi se lo sugiere una especie de, ¿cómo le llaman cuando surge acróstico, verdad? Un acróstico, yo creo que sí, esto sería un acróstico, APEA, porque lo que estoy planteando es que debe haber una etapa de análisis o de glose de los cambios que se observan para desarrollar así la observación en los estudiantes. Que antes de enfrentarse a una palabra diga, pero ¿qué yo observo aquí? ¿Qué ha cambiado? Incluso en vez de darle una adivinanza de que, mire, la palabra pedínculo, ¿cómo debió evolucionar? Se le puede decir, mira, pedínculo dio piojo. Encárgate tú de ver cómo evolucionó hasta llegar ahí y explícalo. Y entonces se hace la pregunta, ¿qué observo? Pero debe tratar de denunciarlo, porque cuando una persona aclara el problema que tiene que hacer, ya
tiene parte resuelta. Nadie puede enfrentar un problema que no sepa en qué consiste. Yo recuerdo, y ojalá que todavía le están enseñando así la matemática, lo primero era planteamiento, decía planteo, que equivale como al planteamiento del problema, planteo, es como aclarar el problema. Entonces, después trazar el proceso evolutivo de la unidad lingüística que se trate. Estamos trabajando con la unidad lingüística, la palabra, pero es con cualquier signo o unidad lingüística. Puede ser una oración que se trabaje, depende del aspecto de la lengua que se esté trabajando. Después debe haber una explicación, donde ustedes verán que en esa explicación entonces se incorpora todo el conocimiento que se tiene, tanto de la historia interna como, externa como interna de la lengua, así como los conocimientos de morfosintaxis, sobre todo de fonética, de fonología, de semiótica, etc. Y eso ayuda incluso que los estudiantes tengan que extrapolar, o el estudioso que sea, y volver a los libros que ya tenían. Y el conocimiento se hace mucho más funcional. Claro, eso explica ser especialista de la materia. Vamos a estar claros también. Cualquiera no debería impartir esta asignatura. La verdad que no. Es faltarle respeto a la asignatura, a los estudiantes y a sí mismo. Porque es una materia complicada. Es como que a uno de nosotros nos llamen a dar física cuántica y nos pongamos de fresco a dar para coger los folletos y repetirle en diapositiva, porque hoy con la diapositiva usted puede dar cualquier asignatura. Usted prepara una diapositiva de física cuántica, la va poniendo ahí y le va diciendo lo mismo que está ahí, leyéndose a los estudiantes, y dio una clase de física cuántica. Por eso yo digo que hay que tener mucha cuenta con el uso de la diapositiva, porque se puede convertir en un chivo legalizado, un chivo electrónico. Porque la gente, aún no se sepa una materia, la monta en diapositiva y ya la da. La da. Ahora, que le explique es otra cosa y que ayude a aplicarla. Después de verse el valor funcional, ¿para qué sirve esto que yo he aprendido? Todo esto. Entonces viene el momento de la aplicación. Entonces, eso permite que el método APEA sea altamente rentable porque ayuda a la construcción de conocimiento lingüístico. Se obtienen nuevos conocimientos, lo que podríamos llamar conocimientos disciplinares, los conocimientos que tienen que ver con la asignatura. Se incrementa el léxico enormemente, como verán en un ejemplo que le voy a presentar ahorita. También la conciencia sémica de las unidades lingüísticas. Se le puede dar explicaciones ortográficas a fenómenos que se debían de lo analógico. Por ejemplo, uno diría, si un estudiante dice, ¿por qué a decir maternal y no maternal? O ¿por qué decir, bueno, la misma palabra lingüística? Yo me he encontrado con personas que yo asumo cultas que me han dicho lingüística, porque piensan en lengua. Pero si supieran que eso viene de lingua, ya no tendrían problema, de manera que ayuda a explicar algunos fenómenos. ¿Por qué la palabra Rivera y Rivera se escribe una con B larga y otra con B corta? Y yo no digo V porque V es un enfoque ya fonológico. Cuando estamos hablando de ortografía, lo que hacemos es que decimos el nombre de la letra. Entonces, si se busca la evolución de Ribus, del latín Ribus, que era un río pequeño, un riachuelo, y después se confundió con Flumen, que eran los ríos grandes, y sustituyó los ríos grandes. Por eso ustedes tienen que tenemos adjetivos como corrientes fluviales, que son la corriente de los ríos grandes, y tenemos río, ribera y río, refiriéndose prácticamente a lo mismo, y se escribe una con B corta. Entonces, ¿cómo no sabe cuando se refiere a río pequeño? Porque usted dice, pero en latín era ribus con B corta, de manera que mantiene esa misma ortografía. Y a veces también lo que estamos explicando, morfología, la parte diacrónica nos ayuda. Si alguien nos dijera, ¿de dónde se deriva obsiso? Existe poseso, la persona poseída, obseso, la persona muy obsesionada, etc. O sea que es como
participio irregular, obsiso. Entonces, para que exista obsiso debe existir un verbo. Entonces, si estamos estudiando el verbo occidere, que era matar en latín, entonces le encontramos sentido a esa forma de obsiso que nosotros los que estudiamos lingüística nos planteamos muchas preguntas. Debemos ser curiosos, impermitentes con respecto a la lengua. Y cuando tenemos caso así, debemos preguntarnos. O caso como pretencioso. Uno dice, pero pretencioso. Fíjense que mucha gente, pretencioso debería escribirse con S, porque la palabra, porque viene de pretender, y ustedes saben que los sustantivos que se derivan de adjetivos terminados, de verbos terminados en der, como comprender, comprensión, como dir. Porque esa S es el resultado de una transformación de esa D. Si no está esa D, entonces una S. Entonces, si viene de pretender, debería ser pretencioso. Pero cuando estudian la historia de la lengua, se encuentran que la palabra pretencioso entró luego porque se le dio un sentido distinto. Un pretendiente tiene el mismo sentido que tenía la palabra pretencioso en latín, porque, perdón, en francés, porque era el que pretendía algo. No sé si todavía en nuestro campo o a nivel popular, las mujeres tenían pretendiente, que eran las personas que la pretendían, que la cortejaban, no eran novios todavía, pero estaban, diríamos hoy, detrás de ella. Entonces, como ya estaba la palabra pretendiente, no era necesario la palabra pretencioso. Llegó un momento entonces que se necesitó y se tomó de manera despectiva desde el francés prétentieux, que en francés prétentieux es con C. Y por eso ustedes ven que pretencioso se escribe con C, pero con un sentido despectivo, no con el mismo sentido de pretendiente. Todo eso nos puede ayudar en la historia de la lengua. De hecho, yo creo que la ortografía también tiene su elemento, para ser profesor, su elemento vinculado a la historia de la lengua y a la lingüística. Hay fenómenos digamos, situaciones ortográficas que tienen una explicación lingüística. Por ejemplo, la ley de la analogía se aplica mucho a la ortografía. ¿Cómo explicar que se diga roto y no rompido? Eso lo va a explicar una ley lingüística. Tampoco se puede pretender que una persona, porque tenga la ortografía de la Real Academia, ya puede impartir ortografía. No, también tiene sus raíces a veces profundas la misma ortografía, especialmente acompañada de la historia de la lengua, como algunos ya sospecharán. Si fuéramos a aplicar el método, entonces vamos a aplicárselo a estos dos verbos. Un verbo, el verbo más importante en todas las lenguas, el verbo ser. En todas las lenguas, fíjense que casi todos los métodos, bueno, los que yo conozco, tanto en francés como en inglés, tienen como el primer verbo que toman el verbo ser. Muchas veces ser o estar porque se combinan, porque el estar es una forma de ser. En español se diferenciaron porque el español lo que hizo fue que fusionó dos verbos, el verbo essere y el verbo sedere. Que cuando ustedes vean que tienen esta B pequeña encima de una vocal, quiere decir que era abierta en latín. Digo breve. En latín existían breve y larga. No existía la diferencia de cerrada o abierta. Por ejemplo, o I, que serían una I cerrada y una I abierta. Incluso el acento era de cantidad, no de intensidad. Una palabra se podía diferenciar porque tuviera una vocal más larga que otra. Por ejemplo, libre y libre. Una podía ser libre, libre. Ahí tenemos una I doble,
eso se llaman vocales largas, que se pronuncia en el tiempo, se alarga el tiempo. Cuando hablamos de vocales largas es que se alarga su pronunciación en el tiempo, equivale a 2 veces la vocal que se refiera, como Aarón, Aarón. Entonces, claro, en el latín no escribían esa doble A, sino que había una forma de ponerla. Hoy se traduce con una rayita arriba indicando que es larga y con esta marquita, virgul, que sería indicando que se trataba de una E breve. Por tanto, ahí tenemos esas E son breves. Esos 2 verbos dieron el verbo ser. Se derivó entonces, el verbo exere significaba esencia, naturaleza de las cosas. El verbo sedere significaba estar sentado. Fíjense que 2 verbos más extraños se conjugaron para dar el verbo ser en español. Exere, que era la esencia, lo óntico, lo que tiene que ver con el ser. En filosofía, lo ontológico tiene que ver con cada ser en particular. Y sedere, que era estar sentado, estar sentado también es una forma de ser. Vamos a ver entonces el verbo exere. ¿Y cómo se explicaría? Aplicándole el método APEA. La etapa A sería el análisis o desglose. Uno se preguntaría, ¿qué se observa ahí? Si son capaces, por lo menos, de observar, ya van más avanzados. Entonces, tienen que observar, para que ser se transformara en ser, se dio la transformación de de las 2 E breves en abiertas. En latín era una tendencia, o sea, en el latín hispánico, que fue la primera forma de evolución del latín vulgar, las vocales breves cambiaron entonces a pronunciarse un poco más abierta que la vocal normal. Incluso eso hizo ya en el latín hispánico, que va desde el año 209, 208 antes de Jesucristo nacer, invadieron los romanos la península y comenzaron, al otro día, puede uno imaginar que comienza a hablarse el latín en la península. Por tanto, los historiadores de la lengua establecen que a partir de ese día comienza la transformación paulatina de ese latín que llevaron ahí, que duró unos 6 siglos, porque se extendió hasta el año 6 siglos, hasta el año 409. 6 siglos y un año. Duró. En esos 6 siglos se hicieron transformaciones tan grandes que ya no se podía hablar de que eso era latín, porque ya ni era latín ni era otra cosa. Entonces le puse un nombre, latín hispánico, a posteriori. Entonces en ese latín hispánico, ya el español, ese latín que llevaron los romanos, que tenía 10 vocales, producto de esto se redujo a 7. Entonces, si observa, la segunda transformación, el apócofe, un morfofonema, como diría Julio de los Santos. Julio de los Santos está planteando que va a salir próximamente un libro, que realmente hay muchos fonemas que también funcionan como marca morfológica y que deberían considerarse morfofonema. ¿Por qué esa es un morfofonema? Porque esta E es una E que está referida al infinitivo, una marca morfológica. Entonces, se apocopa. No tengo que decir E final, porque si se apocopó, ya se sabe que un apócope es la pérdida de algún fonema o más de la palabra. Aquí hay algunas palabras técnicas que, como hay personas que tal vez tienen mucho que no estudian esto, veo que ya llegamos a los 100. Le doy breve explicación y me perdonan los que sí están versados sobre esto. Una neutralización de la S sorda. Neutralización es cuando 2 o más fonemas coinciden en uno. Por ejemplo, en el Cibao decimos buena tarde, podemos decir taide y podemos decir aceite. ¿Qué ha sucedido? Hay que 3 fonemas han coincidido en uno. La realización, entonces habla de una triple neutralización que se borró la diferencia. Entonces, las palabras que tenían doble S en latín se pronunciaba una S sorda como la de ahora. Si tenía una sola S era sonora. Como en francés que dice son, una S sonora, son. La diferencia es que en il son es sorda, en il son es sonora. Cuando era sorda,
tenía doble S. Entonces se neutralizó con la E sorda y se redujo a una, como en ser. También tenemos una aféresis de E. Recuerden que aféresis es cuando se elide en sonido al principio de una unidad. Lo contrario es la prótesis. Entonces, después que sabe observar lo que ha pasado, ya cumplió la etapa 1. Es una etapa de observación. Transformaciones. Yo puedo observar, tratar, aunque sea de enunciarla como pueda. Y si soy estudioso de la lengua, pues entonces que buscar de donde sea, consultar libros para poder enunciar bien el problema que voy a investigar. Y lo hará al principio, pero no, después son recurrentes muchos fenómenos. Se le va incorporando y se va a ser especialista al paso. Hay materias que no se pueden estudiar, de que yo voy a aprenderme esto porque mañana tengo examen. El que no se aprendió durante 6 meses, 5 meses, una materia como esta, ya que no la estudie para examen, porque esto no es de que aprenderme unos conceptos para repetirlos, sino lo incorporando en el mismo proceso. Eso no se olvida. Entonces, el proceso evolutivo, que sería la segunda etapa, que le ponemos la P de apea, sería entonces trazar lo que Benavides nos ponía, que sea trace la evolución fonológica en este caso, no fonética, porque fonética lleva los alófonos, mucho más fino, además no hace falta en este caso. Entonces, ¿qué está diciendo? El verbo exere se transformó. Recuérdense que más que quiere decir que lo de la izquierda se transforma en lo que está a la derecha. También se dice dio. Dio exere. Están observando. Lo primero que sucedió fue la conversión de las E breve en E cerrada. Después, ¿qué pasó? Esta E de a poco. Vamos a ver por qué yo pongo ese orden y no otro. Que pudo haber dado al revés. No, eso se hace pensando los datos que se tienen sobre la tendencia evolutiva de la historia de la lengua. Entonces, esos datos se explican o se toman en cuenta para explicar el proceso en la tercera etapa, que es la de la explicación. Que lo de ser se transformó en ser. Observé que se redujo ese hiato. ¿Por qué lo pongo ahí? La reducción del hiato, porque la historia me dice que la reducción de la historia de la lengua me dice que la reducción de los hiatos se dio posterior a la neutralización. Entonces me da ser y finalmente el verbo ser. Paso a la etapa explicativa. ¿Qué es la etapa explicativa? Que la transformación de las vocales breves en abierta comenzó desde el mismo latín hispánico. O sea que por eso lo pongo de primero. Y ahí le pongo entre paréntesis. Está mal esto aquí porque es 409. Esto está recién salido del horno. Yo ni siquiera me dio tiempo a revisarlo, sino que revisé, hacía mucho que no trabajaba historia de la lengua. Eso es 409. El apócope del fonema vocálico E, fíjense que lo pongo entre barras porque me estoy refiriendo al fonema, no a la letra. Se inició en el español dice aquí preliterario. Acuérdense que el español preliterario comienza con la misma invasión musulmana. La invasión musulmana comienza en el 711 y termina, les dije, 1492. Pero el periodo de evolución de la lengua española llamada español preliterario, porque todavía no había, salvo algunas glosas, silense, emilianense, que ya se estaban escribiendo, glosa, que es como acotaciones, como hoy que los programas tienen, que uno le da un clic y te despliega un espacio para que haga alguna glosa. No había, recuerden que lo primero es el poema del mío, sí, todavía no estaba escrito. En esta etapa probablemente se estaba repitiendo, porque cuando lo escribieron, ya es porque andaba de boca en boca. Se estaba conformando la literatura. Y cuando aquí hablan de literario, tampoco piense que es literatura en el término,
piensa aquí, graf, que está abandonando su condición de ágrafa, de lengua ágrafa. No es porque coincidió que estuviera así, porque se escribía, pero recuerde que se escribía en latín. Es Alfonso el Sabio que más adelante, en el siglo XIII, va a decir, no, no, hay que escribir en castellano, porque ya esto es una lengua que tiene grafía y vamos a usarla. La neutralización de la sorda alveolar fricativa, o sea, eso que aunque una Z, en el alfabeto fonológico internacional representa la S sonora. Por eso, noten que lo pongo entre rayas, porque esa raya representa que es el fonema. O sea, la S sorda que le dije de Ilson, la sorda de la misma articulación que se escribía así con doble S. Se inició en el español medieval, por eso fíjense que cronológicamente último. En el español medieval que comienza, le dije, comienza aquí en el 1140, que es donde termina el anterior y termina aquí. Aunque la féresis de la abierta se inició temprano en la evolución de la lengua española, en este caso se dio de último por ser de origen culto. Le explicaba que la palabra, que ese verbo, ser, se introdujo tardío, porque ese era un verbo culto. Lo que usaban en este caso, el pueblo hispano-godo, fue el pueblo que se desarrolló entre el año 409 al 711, la mezcla de los bárbaros, godo, los alanos, suevos, etcétera, dio origen a un nuevo pueblo. La que usaban era cedere. Entonces sustituyeron ese verbo culto, era del latín culto incluso, essere. Por eso se dio de última la féresis. Recuérdense que la féresis es eliminar, elidir, se usa en términos lingüísticos, algún fonema. Entonces viene la etapa de aplicación, que es la más rica. Entonces, ¿qué hace el profesor según esta propuesta? Ayuda a dar explicaciones ortográficas, hacer inferencias incluso ortográficas, de ahí, hacer algunas extrapolaciones con la historia externa, a facilitar la dicción de algunos términos que se tienen duda y a crear familia de palabras. Y ayudar a los profesores también a explicar forma morfológica anómala, porque un extranjero le podría decir a uno, pero ¿qué verbo es este tan difícil? Verbo ser, pero en yo fui no aparece ni siquiera ninguna S, ni una E, no aparece nada del verbo. Y dirían, que es un verbo irregular. No, recuérdense que los verbos irregulares es una variación de uno de los dos morfemas, del morfema lexical o morfemas gramaticales. En eso como yo fui, o tú eres, es difícil de explicar, salvo si se tiene conocimiento de este tipo. O sea, pero espérate, que esto viene de dos verbos. Y a veces el verbo ser se conjuga tomando en cuenta el verbo essere y a veces tomando en cuenta el verbo sedere. Entonces, ayuda a explicar que se derivan alguna forma. Por ejemplo, eres, es el pretérito perfecto subjuntivo como era, eras, etc. Y lo más rico tal vez sea formar familias de palabras, entre ellas palabras cultas, que ni se sospecha de dónde vienen. Por eso es que los profesores normalmente no creemos conveniente explicar en el grado lo que podríamos llamar la morfología diacrónica, porque es difícil. Por ejemplo, en una maestría se podría incorporar la morfología diacrónica. Fíjense cómo esencia pertenece, cómo una persona va a entender esencia pertenece a la misma familia de palabras que ausencia, que estar ausente tenga lo mismo que presentar, o que representar a alguien pertenezca a la misma familia que estar ausente. Que la palabra ente tenga relación con onto, que tenga
relación con el ser, ¿sí? Ente, de hecho, en los términos ocultistas, hablan de los entes, como que son los seres que vienen o que poseen. Claro, yo no creo en nada de esa bobería, pero eso no quita que otros no crean y que hay que respetarlo. Ente tiene que ver con el verbo ser, tiene que ver con el verbo ser, increíble que un ente. Bueno, sí, un ente es un ser hasta cierto punto, pero tiene que ver con ontológico y con ontogenia, y tiene que ver con ontogenético, porque se fusionó con el sustantivo onto del griego, porque significaban lo mismo el ente y el onto y se parecían en la pronunciación. Algunos historiadores, especialmente Joan Coromina, establece que realmente ente se derivó de onto, del griego, porque en latín trataron de pronunciar ese onto y lo pronunciaron como ente. Entonces, fíjense, esta familia de palabras es totalmente diacrónica. Y ahí he obviado mucho, porque de representar, imagínense, se pueden hacer 10 derivados, etcétera. Ahí se incrementa el léxico de los estudiantes. Se incrementa de una manera funcional. Yo diría que se incrementa la cultura y la conciencia de lo profunda que es nuestra lengua y la conciencia de que la lengua explica lo que fuimos. Yo estoy escribiendo hace mucho un ensayo o algo así para publicar todavía en un libro que se llama Cada palabra cuenta una historia. Porque detrás de cada palabra en su evolución se va reflejando la idiosincrasia que han tenido en distintas etapas los pueblos. Aquí revela la diferencia incluso de clase que había entre nuestros ancestros de antes de Cristo, que comenzó a formarse lo que hoy es la lengua española, desde el latín hispánico, o más bien desde el latín vulgar que llevaron los romanos a la península hasta hoy. Más de casi 23 siglos de trabajo. Entonces, la enseñanza también hay digamos, un provecho. Y es que, fíjense cómo le permite explicar por qué una forma verbal del verbo ser comienzan con E, como vimos. Vamos a ver cómo entonces el otro verbo va a confluir para formar el verbo ser, el verbo cedere. Como ustedes saben, todavía existen palabras como sedentario, la persona que están sentados, y que de algún modo se veía que una persona que está sentada era una persona que era de una manera determinada. ¿Qué se observa para que se transforme el verbo cedere en el verbo ser? Bueno, debió transformarse la E breve en abierta, igual que ahorita, que en la anterior. Debió sincoparse la oclusiva sonora. Recuerden que una síncopa es una elisión de sonido en el medio de una palabra, en el interior de una palabra, se le llamamos síncopa. Cuando oiga síncopa, estamos diciendo que se eliminó un fonema o más. Reducción del hiato, porque no quedan dos E. Es una simple inflexión. Aunque usted no lo sepa explicar y tal vez no lo diga así, si está ante un problema evolutivo, debe saberlo enunciar. Y el apócope del morfofonema de Julio de los Santos, E. Entonces, segunda etapa sería la misma palabra, estamos en el verbo ser, todo esto para explicar el origen evolutivo o el comportamiento evolutivo del verbo ser, que es lo mismo que su origen. Aunque tengamos dos verbos, se está tratando de la palabra del verbo ser. ¿Cuál es su procedencia? Todo esto. Fíjense si esto es un poquito, para ser considerado, más profundo de lo que se trata. Si una sola palabra puede ser que se preste a una clase de 45 minutos. Cedere debió transformarse en cedere, o sea, en vez de E breve, E abierta, cedere. Después debió
elidirse la D y darse R, lo que se formó un hiato. Ya en un momento dado el castellano, en ese entonces se llamaba castellano, estaba reduciendo los hiatos a un solo componente. Luego debió sincoparse, que es una forma de elisión. Decimos síncopa, es una elisión, pero ya se sabe que al final de palabra. Quien enuncia ahí ya tiene buena parte avanzada. Pasaría ahora a explicar. No basta, ya es algo, digamos, un avance que pueda trazar la evolución fonológica, en este caso, del verbo. Ahora debe explicarlo. ¿Por qué usted siguió ese orden? ¿Por qué usted parte de la hipótesis? Porque son hipótesis. Cuando usted está desglosando lo que sucedió, esto y así, entonces usted viene ahora y le da a sus estudiantes la explicación. Dice, miren, la transformación de las vocales breves en abierta comenzó desde el mismo latín hispánico. Y como esa fue la primera etapa de evolución, pues entonces ese cambio debo ponerlo de primero. Desde el latín hispánico se comenzó la elisión de las fricativas y las oclusivas. Por eso el segundo paso es elidir, sincopar la D, que es sonora. Claro, eso no se dio a la noche a la mañana. Lo primero que, son 600 años, ¿eh? Lo primero que comenzaron fue a pronunciar una D suave. De hecho, cuando nosotros decimos cara de maco, esa D es muy distinto a la D de ¿dónde tú estás? ¿Dónde tú estás, cara de maco? Fíjense que la gente no dice cara de maco, dice caremaco. Pero eso no sucede solo con caremaco. Cada vez que la D está en posición intervocálica, bueno, es que hoy nosotros también la hemos elidido. La reponemos en el sociolecto culto, especialmente en el académico, para diferenciarnos de los otros sociolectos, diría Gerardo Hablas. Entonces, es una forma, digamos, de prestigiación. De hecho, en otros países ya hasta apellidos como Collado, he oído yo que llaman Collao, de tan fuerte que es el fenómeno de la elisión, pasando primero por la fricatización. Las consonantes fricativas son más suaves que las oclusivas y tienden a eliminarse. Fíjense que en una misma palabra como donde la vida cobra sentido, la D de vida es mucho más suave que la de donde, porque en esa posición intervocálica, como las vocales son abiertas con respecto a las consonantes, esa D se pronuncia con un poquito más de abertura. ¿Dónde? Si yo, vida, esa D más suave porque se abre un poquito, entonces el aire sale en forma expirante, o sea, o continua, como dicen en francés. Entonces, ya se hace más suave y se puede eliminar. Todo ese proceso pasó. Fíjense cómo para explicar a los estudiantes tienen que saber fonética y fonología, explicarle eso. Si un estudiante dice, ¿cómo así? De una vez se eliminó esa D. Dice, maestro, sí, la botaron, se la comen, se la comieron la D, la gente se come la D. Entonces, una vez que los dominicanos nos comemos la D, es una trivialización de la academia. Está bien que uno en una chercha puede decir que fulano se come las S porque le gustan mucho, pero en una clase no podemos hablar de comerse la S. ¿Qué es eso? Tienen sus términos específicos, sus categorías. Y cada asignatura tiene su sistema categorial que hay que dominarlo. No para simplemente repetirlo, para aplicarlo. Bueno, entonces, el tercer cambio que se observó fue la reducción de los hiatos. Entonces, tengo que explicarlo porque lo puse en la tercera etapa evolutiva. Bueno, porque la reducción de los hiatos comenzó en el latín hispánico, pero se consumó en realidad en el romance hispánico. Recuerden que el romance hispánico va desde el 409 al 711. Y fue acompañada de la ditongación de la O y de la O y de la E tónica. O sea, que palabras como conto, yo conto, que se decía así, comenzó entonces a pronunciarse yo cuento. Yo tene, él tene, él tiene. Esa es la ditongación que comenzó a darse en el castellano, o más bien en el romance hispánico no se llamaba ni siquiera castellano.
y también comenzó a darse la reducción, la monotongación en ese periodo. Ustedes saben que existe la ditongación, como lo que le acabo de decir. Él tiene, él tiene. Pero hay que decir que más específicamente eso eran la O y la E tónica, o sea, cuando tenía acento. Por eso los verbos hoy, fíjense que los verbos con O, como contar, no siempre va a ditongar esa O. Ni lo que tienen E, como tiene. Lo que pasa es que en contar se mantiene la O porque fíjense que esa O es átona. La que es tónica es la A de contar. De tener, la E es también átona. La que es tónica es la final. Pero en tene, la E es tónica y por eso ditonga. Y en conta, la O es tónica. Y eso es un fenómeno que es inexorable en la evolución de la historia de la lengua española, que la E y la O tónica ditongaran. Fíjense que en las formas verbales van cambiando de monotongación a ditongación dependiendo de que se mantengan. En el futuro, ¿por qué no ditonga? Porque en el futuro son átonas. El acento, la fuerza, se va al morfema de tiempo, modo, número, porque hay una fusión de todo, hay una amalgama de todos los accidentes gramaticales en la vocal. Por ejemplo, tú estudiarás, en esa A está el modo, el tiempo, está el aspecto y la persona está en la S. Pero en él estudiará, ahí se fueron todos los gramemas de gen, modo, tiempo, número, persona a la A. Entonces, esos fenómenos que se dieron en ese periodo se van a explicar aquí. Eso es un conocimiento que lo tienen porque el profesor habrá leído muchísimos libros de dialectología, de sociolingüística, de filología y todos esos libros de historia de la lengua, que hay bastante, y sobre todo domina la fonética. Obviamente la poco también de la E, etc. Pasamos seguimos pasamos la aplicación. Se dice, de cedere, significa yo estoy, es como si dijera yo estoy, luego existo, se derivan el potencial sería. Hay que observarle, pero mira, ¿por qué sería? ¿Por qué no es, si el verbo, esto tiene relación con ceder, sería, etcétera? El futuro seré, serás, etcétera. Todas esas formas gramaticales, porque la otra comenzaba con E normalmente. Entonces, el presente es subjuntivo, seas, o sea, que yo sea, que tú seas, que él sea. El imperativo, sed. Alguna forma del presente el indicativo, soy, somos, son. Y forma impersonales como siendo y sido. Y el adjetivo sedentario, que está de maíz porque la verdad que pudo estar mejor. Una familia de palabras riquísima, sorprendente. La sede, cuando decimos que yo estudio en la sede de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, sede era como silla o asiento. Quiere decir que ahí es que está el asiento de la universidad, la silla. Y viene de sedere, que era como estar sentado. Y sentado tiene que ver con silla, y silla tiene toda una relación semántica riquísima, encantadora, fascinante para el que le gusta la lengua. Sedentarización, ese proceso que se da hoy. La Organización Mundial de la Salud dice que las personas que no caminan, aunque sea 6,000 pasos diarios, son sedentarios, que está dando con esto la computadora, además de la procrastinación, que le gusta a Ginés, esa palabra muchísima, se está dando la sedentarización, que cada vez estamos más sentados y que tenemos que hacer esfuerzo por movernos. Fíjense el verbo sentar y sentarse, y el verbo asentamiento, cuando hay un asentamiento de campesinos, es ponerlo ahí. Presidir, increíble. Presidir una asamblea tiene que ver con sedentario, tiene que ver con ser. ¿Por qué? Porque eso viene de presidir, estar adelante, estar sentado. Literalmente en latín significa estar sentado delante. Que el que iba a presidir se sentaba adelante. Todavía tiene
relación, ese presidir con cedere. Tiene que ver también, bueno, ahí está presidente y presidenta con cedere, porque presidir era estar sentado delante y el que iba a ser presidente, fíjense que todavía está el símbolo de la silla, para que hablaba de la silla de alfileres, pero no había quien lo quitara, él se convirtió en masoquista y lo que quería estar sentado en esa silla de alfileres, porque el presidente, fíjense cómo la lengua reflejando lo que hemos sido, era para estar sentado, dirigiendo delante de los otros. Ahora, no necesariamente que esté en el Palacio Nacional, está delante de los otros, pero está sentado. Imaginariamente, podríamos decir que desde el punto de vista cibernético se le puede concebir también presidiendo a la nación sentado ahí. Residencia. Residir es estar ahí tranquilo, de cedere también. Hasta la palabra sedimento, el sedimento, lo que queda abajo. Claro, hay una metáfora, un proceso metafórico importante. El sedimento, ¿cómo lo concebían los antiguos? Que era algo que estaba quieto ahí, como si estuviera sentado, cedere. ¿Cómo el verbo ser puede tener relación con sedimento? Y otras palabras se derivan de muchas que están ahí que se haría prodigio. Pero por lo menos yo recomiendo que se haga un esfuerzo y ponerle un mínimo de 5 derivados cultos. Cultos, recuérdense, porque están cerca de la palabra original, no necesariamente porque la utilicen culto. O sea que desde el punto de vista sociolingüístico, la palabra culto tiene un sentido distinto desde el punto de vista del enfoque diacrónico o filológico, porque oculto hoy es la persona que tiene cierta formación, etcétera, y como los que tienen dinero tienen más facilidad para acceder a la cultura, y también se da un círculo vicioso. El que accede a la cultura tiene más facilidad para ser rico, que es algo realmente un círculo, un pobre difícil que se incorpore a ese círculo oculto. Cuando logra incorporarse, como hizo Leonel y hacen todos los políticos, no porque roban necesariamente, sino porque el poder da poder. Entonces tienen que convertirse en ricos también. Pero fíjense que se da el proceso. Cómo la cultura, especialmente la cultura de la lengua, como habla Matos Mosquete en un libro, da posibilidad para acceder al poder. Entonces tú fuiste culto al poder. Y los que suben en culto al poder se ven obligados, aunque sea a comprar biblioteca por metro, como es un tipo. ¿Cuánto vale un metro de libro? Tanto, porque necesitaba poner una biblioteca, no sabía ni siquiera leer, pero había que poner una biblioteca para allantar, porque se tiene una conciencia de que el que tiene el poder tiene que tener cultura. Entonces, hoy, desde el punto de vista sociolingüístico, culto es el que tiene conocimiento, tiene formación, y normalmente el que tiene todo eso tiene dinero, o el que tiene dinero termina teniendo todo eso. Pero desde el punto de vista diacrónico o filológico, no necesariamente. Recuérdense que cuando hablamos de culto es que está más cerca, la etapa evolutiva está más cerca de la palabra original. O sea, es la menos evolucionada. De otro punto de vista, digamos que las formas populares son más revolucionarias lingüísticamente hablando porque han hecho más cambios. Las formas cultas son retardatarias o reaccionarias, si queremos hacer un símil sociológico. Entonces, de esa etapa podemos ya dar entonces, con esa última etapa concluida, una palabra, el origen del verbo ser. Y sería la muestra de lo complejo o completo, que tienen el mismo origen también, de este método. Mi conclusión sería que la historia de la lengua debería estar ya al final del plan de estudio que tengan que ver con esta materia, porque ella subsume todo el conocimiento y necesita entonces que se vaya incorporando. Creo que también sería importante que, por lo menos los planes de estudio que tienen salida en lingüística, qué sé yo, como letras puras sobre todo. No sé si todavía existe filosofía y letra, educación en filosofía, con salida en letra, todo que tienen ese plan de estudio, pero sobre todo letra pura, deberían darse 3 niveles mínimos de historia de la lengua, 3.
uno que sería ese enfoque general que se está haciendo hoy, pero sería, como ustedes habrán notado, sería riquísimo un nivel dedicado solo a la evolución morfosintáctica de la lengua. Ver cómo fue cambiando morfológicamente, que es mucho más que raíces griega y latina. Que eso de raíces griega y latina sería un componente mínimo de esa asignatura. Donde se ve, porque habría que trazar evolución, decir que estas son las raíces y estos prefijos, etc. Yo diría que se podía sustituir raíces griegas y latinas por esa. Y también se podía sustituir, creo que existe materia de lexicología. No sé para qué, si es para un método para aprender léxico o si lo van a enseñar a investigar en lexicología, porque si es para reducirlo a buscar palabritas, están perdiendo el tiempo. Tendría sentido si esa materia se incorpora a un enfoque diacrónico, a ver cómo se enriqueció nuestra lengua. Y claro, está un método, yo también he propuesto un método que podría utilizarse también para el enriquecimiento lexical. Y un tercer nivel que tendría que ver entonces ya con la evolución léxico. Bueno, me adelanté. La evolución léxico-semántica es la que tendría que ver con todo lo que he dicho. La evolución léxico-semántica es que tendría que ver cómo fue evolucionando desde el punto de vista incluso semiótico las palabras, cómo esas connotaciones que tienen muchas palabras que están cerca, como palabras, como delgado tiene el mismo origen de delicado. ¿Cómo se pasó? ¿Qué complejos metafóricos se dieron? Por eso digo que debe tener semiótica, para que el delicado se asuma semánticamente con delgado. Y fíjense que dice, fulana está delicadita, como que está frágil, si está delgadita, está delicadita. Todos esos procesos semiológicos, semánticos y lexicales, se podría dedicar un nivel a eso y sustituir lo que dije, raíces griegas y latinas y lexicología, etc. Y el otro nivel, el tercer nivel fue el que mencioné en el orden equivocado, que sería la evolución, ¿sí?, morfosintáctica de la lengua. Incluso ya eso tiene un libro de texto que les dije. Se podría usar el libro de Alonso Zamora Vicente, que tiene todo, bueno, un proceso, no lo abarca todo, pero tiene un buen corpus de evolución. Y hay un diccionario, que no sé si se ve, está a mi espalda, que es de Joan Coromina. Creo que no se ve. Está aquí arriba, son 1, 2, 6 tomos que tiene la evolución morfológica y semántica de la historia de la lengua española. Bueno, yo creo que me pasé un poquito, ustedes me disculpan que me entusiasmo hablando. Al contrario, les agradezco, así es que muchas gracias. Para mí es un gran privilegio tener un público como ustedes. Voy a ver ahora cómo salgo de aquí. Quiero agradecer a todas estas personas que han estado atentas y a las decenas de textos que han puesto de reconocimiento. Lo he leído, creo que casi todos. La verdad que estoy bien agradecido y hasta emocionado, si se puede. También quiero decir algo de el post que puse en Facebook. Me satisfizo enormemente que muchas personas se referían a Edward, a pesar de que lo publiqué yo, se referían a Edward como su, además de a mí, que era natural porque fui que publiqué, pero a Edward como ese profesor que quieren mucho, ese profesor que le agradecen, ese profesor que le ha llegado, que ha sembrado. Eso me satisfizo porque quiere decir que vamos bien. Muchísimas gracias, de verdad, muchísimas gracias.